Eh, ¿Sí me están escuchando? Adelante, hermana, que ahorita Ah, estamos empezando la grabación. listo, sí. No, bueno, que nosotros como cristianos creo que no queremos pasar por el desierto, no queremos estar en esos momentos difíciles, pero es necesario porque ahí es donde también nuestro carácter como hijos de Dios, nuestro carácter como cristianos está siendo probado y está siendo pulido. Es importante entender que en esos momentos, más de saber Biblia, es vivir la Biblia, vivir la palabra. A veces a nosotros se nos hace fácil andar recitando versículos y versículos y versículos, y cuando nos encontramos con un espejo y vemos ese versículo reflejado allí y tenemos que vivirlo, nos cuesta. Y allí es donde, en esos desiertos, en donde nosotros aprendemos no solamente a estudiar, sino a ponerla en práctica. Cuando Jesús fue tentado, él le refuta o le habla a Satanás por medio de la palabra, pero Satanás también conocía la palabra. Y hay que ver el carácter que él tuvo. Primero, cómo guardó su integridad y cómo él se mantuvo firme en lo que era la promesa de su padre. O sea, ahí en su fidelidad no desmayó, no dudó, él sabía que tenía un propósito y que iba a ser su gloria mejor que la que le podía ofrecer Satanás. Y así, ese mismo carácter es el que tenemos que adoptar nosotros como hijos de Dios cuando pasamos por esos desiertos, teniendo los ojos en Cristo y sabiendo que después del desierto viene la bendición. Israel también cuando sale de la esclavitud de Egipto, duraron 40 años en el desierto. Era necesario ese tiempo en el desierto para que Dios pudiera tratar con ellos, con su carácter y poderlos pulir a tal fin de poderles entregar la tierra prometida. Y nosotros tenemos que ver eso. ¿Cuál será nuestra tierra prometida? Estamos pasando por este desierto. Voy a desmayar. ¿Qué me dice la palabra? Pero ¿qué me dice? No para recitarlo, sino para ponerlo en práctica, para vivirlo. Y duele. A veces duele vivirlo. Cuando te dicen da la milla extra, pon la otra mejilla a personas que quizás no se lo merecen, pero simplemente Dios te dice que lo hagas. No te dice si se lo merece o no se lo merece. Este, Cuando nos dice que honremos a nuestros padres, no nos dice tampoco si son buenos o son malos, simplemente honrémoslos. Y hay veces que nos chocamos con esas verdades y ahí están los desiertos en donde tenemos que poner en práctica el vivir como cristianos, el vivir la palabra. Eso es todo, mis hermanos. Amén, amén. La verdad que un gran aporte enriquecedor nos entrega nuestra hermana Génesis. ¿Qué tan importante es, primeramente, lo comenta de el pueblo judío en el desierto? Ellos pudieron llegar a la tierra prometida y cumplir con la promesa. Y eso estaba ahí. Lo único es en su necedad y en sus malas decisiones, o el camino corto o el camino largo. La promesa está y va a estar y se va a cumplir porque nuestro Señor lo tiene de esa forma. Pero ellos realmente pasaron 40 años. ¿Por qué? Porque no confiaron en su promesa. Recordamos cuando enviaron a los espías y solo dos de los espías de las 12 tribus, solo los dos creyeron. Y los otros 10 no creyeron. Estaban viendo las dificultades y dejaron que se cubrieran las dificultades y los inconvenientes que iban a tener. Pero estos dos espías, que uno fue Josué y Caleb, fueron los dos que realmente vieron las grandes bendiciones y todo lo que iba a tener la tierra prometida. Pero en esa indecisión fue donde realmente ninguno de esa generación iba a tocar la tierra prometida. De por sí en esa generación solo pudo Caleb y Josué en su momento, para recordar un poco ese contexto que es tan importante, y es ver y es confiar en las promesas, porque nosotros creemos en un Dios fiel, un Dios que cumple con su palabra. No es hombre para no cumplir
con lo que ya está establecido. Y eso no va a cambiar. La decisión es de nosotros si hacemos que el camino sea más corto o sea muchísimo más largo. En la medida que dejemos que nuestro Señor y el Espíritu Santo nos transforme, nos moldee a la voluntad de Él, no a la voluntad de nosotros, porque a veces queremos que el Señor se adapte a lo que yo deseo, pero realmente está conforme a la palabra de Dios, está conforme a la voluntad de Él. Realmente yo estoy cumpliendo con la palabra en obediencia y en amor para poder hacer eso, y eso es tan importante para poder cumplir con la palabra de Él en nuestras vidas, y que así, indistintamente, como lo está diciendo la hermana Génesis, tengamos algunas personas que nos puedan hacer algunas cosas que no sean tan justas o que puedan llenar aspectos de mentira. Entonces, en ese aspecto, reconocer que nosotros estamos, nuestro accionar, nuestro pensar, nuestro sentir debe de ser en amor, indistintamente lo que pase. Y a veces se nos cuesta, y cada uno estamos trabajando en eso, porque vemos tantas injusticias, vemos tantos malos tratos, vemos tantas circunstancias en nuestros entornos que a veces nos complica un poco, pero debemos recordar esa palabra, lo que nos dice, lo que nos establece, y bueno, y pensar, reflexionar y tranquilizarse para no accionar como hombres, que es bastante complicado, pero debemos buscar siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Y así como el Señor también nos perdonó a cada uno de nosotros que tampoco lo merecíamos, pues nosotros debemos perdonar también. Y bueno, uno de los... ¿Se escucha mal? ¿Ustedes me escuchan? Tiene interferencia. Sí, se escucha entrecortado, hermana Thais. Ok, es que hasta ahora es que le da la chiripiorca. Nosotros tampoco merecíamos ser perdonados, pero aún así, pues el Señor Jesucristo nos perdonó, y uno de sus mandamientos, pues amar al prójimo. Y no es amar a esos que jamás van a que nos gusta mucho, dice esto, porque qué fácil es amar a quien nos ama, ¿verdad? Me dicen que se escucha mal, hermano, no se escucha. Ya. ¿Y ahora? Nada. Nada. ¿Sí? Nada. Ay, no. Con conferencia. A duras penas, pero se comprende un poco, pero con interferencia. Ya se viene para este lado, creo que se escucha mejor en el micrófono. Sí, es que es un problema. Bueno, hermanos, que les estaba diciendo que tampoco nosotros nos merecíamos ser perdonados, y aún así pues el Señor Jesucristo nos perdonó, y que también es bien fácil pues amar a aquellos que nos aman, ¿verdad? Es muy fácil amar a quien nos ama, pero qué difícil es amar a aquellos que quizás pues nos han metido el pie para que nosotros nos tropezamos, o que nos han hecho algo, y es bien difícil, pues, y ahí es donde está el reto, está el verdadero reto, y está pues lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, amar a nuestro prójimo. Ese es el verdadero prójimo, aquel el que nos ha dañado de alguna manera, el que nos ha hecho pues caer, y ese es el amor verdadero, porque como repito, es muy fácil amar
a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra madre, pero qué difícil es amar a aquellos que no están metidos en ese círculo de amor para nosotros. Y ese es el verdadero reto. Y siguiendo pues con el contenido que estamos trabajando en la noche de hoy y que también es bien interesante, esta enseñanza, y si estamos alineados porque seguimos en la misma línea, pues lo que es o lo que fue la mujer samaritana, lo que fue esa enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que esa mujer pecadora, esa mujer ennegrecida por el pecado, una mujer que hasta incluso él le dice que llame a su marido y pues ella dice que no tiene, y pues él le responde que sí, que verdaderamente no tiene, porque incluso ni siquiera el que vive con ella es su marido. Ella había tenido 5, pero él ninguno los había conocido. Y aún así pues conociendo el corazón de esta mujer, todos sus pecados, conociendo que de por sí en el contexto no era judía, era samaritana, el conversar con ella, el sentarse y pues explicarle quién era él y que esa agua que ella estaba buscando en ese pozo, el agua que él le ofrecía, pues era un agua tan limpia y tan pura, pues que le ofrecía vida eterna. Y me gustaría escucharlos. Está por ahí el hermano Carlos Zurita, está la hermana Vilma, el hermano Ronnie, la hermana María Teresa, el hermano David. También me gustaría, pues nos gustaría a nosotros en la noche de hoy que puedan también participar con ese granito de arena, que yo sé que ustedes tienen allí bastante que aportar, hermanos. Pueden activar sus micrófonos, hermano, en este momento, y como estábamos conversando, y lo estábamos indicando hace un poco, que es un conversatorio de los contenidos abordados en este tema número 3, y que simplemente estamos reafirmando conocimientos y aprendizajes que tuvimos sobre este contenido. Hermano Carlos, nos puede escribir por el chat o puede activar su micrófono. Hermano David también, hermana María, Ronnie o la hermana Vilma. Hermana María, adelante. Hola, buenas noches, bendiciones. Bueno, la verdad es que es primera vez que me conecto durante toda la clase, o sea, una clase completa, ya que, como saben, pues vivo en Charallave y realmente llego tarde a casa los días martes. Me ha gustado bastante lo que es la interacción, de verdad que los he escuchado a todos con dedicación. Eh, y pues he aprendido de ustedes. Sin embargo, pues en cuanto al tema de la samaritana, veo o noto muchas veces me noto allí, ¿no? Me coloco en los pies de la samaritana y creo que muchos de nosotros somos así en cuanto a que cuál es la actitud que tenemos cuando llega Jesús a nuestras vidas, o mejor dicho, cuando se nos presenta el Evangelio, en cuanto a, él empieza a hablar acerca de la parte íntima, o mejor dicho, él empieza a hablarle de un tú a tú, a tratar de su estado actual, en este caso en matrimonio, que ella no tenía, ¿no? Un estado bien delicado. Y ella empieza a desviar, pues lo noto desde este punto de vista, a desviar la conversación diciendo algo que ya se sabía. O sea, los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Entonces, muchas veces desviamos los temas cuando nos empiezan a hablar acerca de nuestros problemas, de nuestros pecados, de nuestra situación actual en cuanto a nuestros pecados y todo eso, entonces lo desviamos ay, bueno, y tú has notado, noto una mujer
samaritana desviando los temas, pero cuando el Señor Jesús empieza a indagar más acerca de su vida, empieza a decirle la verdad, sí, es verdad, o sea, este marido que tienes tampoco es tuyo. Y entonces ella, oye, choca con sus pecados, choca con su realidad, y así muchas veces somos nosotros hasta que nos damos cuenta que de verdad estamos en lo profundo de nuestro pecado y que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo es que podemos tener salvación, es que somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Allí es que notamos que de verdad, bueno, no tengo escapatoria. Y muchas veces intentamos, pues yo noto en cuanto a la parte actual, ¿no? O sea, cómo ver la Biblia o este pasaje en el actual, y es que muchas veces desviamos, ¿no? El tema, Dios, qué bonito es recibir los dones, qué bello es recibir los milagros, las sanidades, pero cuando el Señor realmente quiere tratar el tema de nuestro pecado, porque allí yo creo que el milagro más grande y es la transformación desde adentro, como estábamos hablando acerca de, o como estaban hablando acerca de Nicodemo, que bueno, pues hablar acerca de, de lo que sabes, cuánto sabes, pero realmente cuando hay transformación en nuestras vidas, allí cuando el Señor quiere tratar en lo íntimo, en donde tú sabes que eso está mal, lo que tú estás haciendo está mal, cuando tú sabes que Dios te está viendo en lo secreto o muchas veces lo ignoramos, realmente, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Será como esta samaritana que quería desviar un poco el tema? Ah, sí, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, bueno, vamos a seguir el agua. Tú sabes muy bien que para sacar agua de este pozo nos cuesta. Tenemos muchos años sacando agua del pozo. O sea, se sabe, pues, el tema actual, por ejemplo, religioso, cultural, pero realmente estamos dispuestos a que Dios trate con nuestro pecado o solamente estamos esperando ese milagro, ¿no? El milagro del día a día. Pero yo creo que el milagro, bueno, les comparto que yo creo que el milagro mayor, bueno, es la transformación y ese nacer nuevamente en el Señor Jesucristo. Amén, amén. Como de la verdad, una gran bendición, hermana María, de este aporte. Y la verdad que por eso es que es tan enriquecedor que cada uno puedan participar y dar sus aportes, porque el mover del Espíritu Santo lo hace, se mueve de formas, la verdad que es impensable para nosotros, pero sabemos que Él tiene un propósito en cada uno de estos temas que estamos abordando, porque nos bendice y nos edifica de gran manera. Qué tan importante es en este entorno reconocer nuestro pecado. Pero hay dos circunstancias. Lo hacemos señalando a la persona: aquí cometiste el error, este es tu pecado. Lo hacemos de esa forma, o lo hacemos como lo hizo nuestro Señor, pareciéndonos a nuestro Señor, que lo hizo en amor. Lo reconoció, pero lo hizo en amor. Exacto. Y fue tan sensible en decirlo y mencionarlo, que efectivamente ya había estado con 5 hombres en ese aspecto, pero él lo que determina es, exacto, ninguno de ellos los conozco. Y después, exacto, no peques más, es lo único que le está diciendo. Es una oportunidad de poder reconocer ese pecado, ¿bien? Y comenzar a hacer las cosas buenas, las cosas como demanda el Señor. Y eso lo estábamos hablando en la prédica del día domingo, que lo estaba diciendo el pastor Samuel Onson, en el sentido de que ya cuando conocemos la verdad, es que pasa esto, comenzamos a sentirnos mal. No somos nosotros, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que nos está indicando: esto está mal, esto no está conforme a la palabra, muévete de ahí, haz esto. Y entonces tenemos que estar sensibles, tenemos que estar muy, muy, muy sensibles a ese llamado, a esa señal, que no te
en algunos, bueno, van a tener una bendición que puedan escuchar una gran voz, porque es una manera muy distinta de expresar las señales de Dios a cada uno de nosotros, de manera distinta. Pero todos, si nos ponemos a ver en a lo interno, vamos a tener ese constante señal de que esto está bien, esto no está mal, qué haces haciendo esto, qué haces viendo esto, por qué actuaste de esta manera. Y vas a comenzar a sentirte mal por unos aspectos, pero te vas a sentir muy bien cuando haces lo que está conforme a la palabra, que es lo importante y es lo que en este aspecto, lo que nos dice nuestra hermana María, la verdad, nos mueve hacia este punto que es tan importante. Amén. Hermano Joel, que levantó la mano, adelante. Muy cierto. La verdad es que a mí me impactó también la, cómo Jesús rompe la barrera cultural, porque sabes que en ese momento había mucha tensión entre los judíos y los samaritanos. Entonces, él rompe esa barrera y, y aborda con mucha compasión. Entonces, fue, fue impactante el rompimiento de las barreras y la compasión que él tuvo cuando habló con la samaritana. Hermana María, no sé si va a hacer otra intervención, que tiene la manito levantada. Bueno, hablando de esas barreras, Joel, y es parte, sabemos por qué se generó esa barrera. Entendiendo de que la adoración a Dios viera la diferencia. Simplemente de dónde se iba a hacer la adoración. En el pozo de Jacob, que nos dice y presumimos que ahí en esos espacios donde estaba la región de Samaria, fue donde se hizo también el sacrificio de Abraham con Isaac, pero estaba el templo en Jerusalén. Ahí donde se hace la diferenciación y la confrontación entre samaritanos y judíos, que como lo dice el hermano Joel, fue donde nuestro Señor Jesucristo quien rompe esa barrera y comienza a trabajar con todos, con todo el que creyese en Él sin distinción. Y si Él no tuvo esa distinción, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo mismo, para hacer eso? Indistintamente. Todos tenemos pecados. Todos tenemos distintos desiertos. Todos tenemos aflicciones distintas, tribulaciones distintas. Pero todo el que cree en Él tendrá salvación y vida eterna. Y eso es lo que nos dice la palabra, y en eso tenemos que trabajar cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, todos juntos, intercediendo con los unos por los otros, acompañándonos los unos con los otros, porque sabemos que la cabeza es Cristo y nosotros tenemos que caminar todos juntos en un mismo sentir, con nuestros propósitos, con nuestros dones, con nuestros talentos que nos van dando en abundancia en la medida que vayamos creciendo, pero todos buscando un mismo propósito. Amén. Otro aporte que quieren hacer nuestros hermanos? Están los micrófonos abiertos. ¿Me escuchan? Aló. ¿Me escuchan, no? Adelante, hermana María. Ok, nuevamente yo.
Bueno, este libro, este evangelio, es muy significativo porque es un evangelio donde vemos que el trato de Dios, o mejor dicho, cómo es el encuentro de nuestro Señor Jesucristo eh, con las personas. Es un evangelio personal, ¿no? En cuanto a esta parte, también podemos notar que dice que la hora viene, ¿no? Es una de las promesas que nosotros siempre comentamos, ¿no? Que los verdaderos adoradores es lo que busca el Padre, ¿no? Y esos verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, esto hablando acerca de que los judíos tenían, de hecho, todavía, para ellos, el templo es un lugar santo y todavía están esperando el tiempo en que se reconstruya porque dicen que pues es el lugar, ¿no? Donde está el Padre y donde debe de adorar al Padre. Pero el Señor Jesús rompe con nuestras estructuras y aquí nos deja claro muy evidentemente de que no es en un lugar, porque no es en la iglesia, o mejor dicho, en el templo, no es cuando estamos en un lugar específico, sino que es en el lugar donde es tu lugar, es el templo del Señor Jesucristo, tu cuerpo. Por eso es que dice Romanos que presentes como sacrificio vivo tu cuerpo. O sea que todo tu cuerpo es el templo y tenemos que adorar al Señor con nuestra mente, con nuestra alma y con todo nuestro ser. Y allí es donde realmente ocurre ese acto donde tú vas a adorar o tú eres un verdadero adorador que vas a adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Esto a mí me llena mucho y me impacta porque rompe el Señor Jesús una vez más rompiendo nuestras estructuras y realmente la adoración debemos entender que no es una canción, no es una alabanza, no, la adoración a Dios es cómo vivo mi vida diariamente y es allí cuando el Señor dice, realmente si somos verdaderos adoradores, es ese diario vivir tu intimidad, mi intimidad diaria con el Señor, lo que hagas, aun cuando estás a solas en tu mente allí, el Señor está evaluándonos, viéndonos, porque en todo momento estamos siendo, Dios está atento, dice la palabra de Dios que no es que escucha nuestra oración, sino que ve nuestra oración. Entonces es tremendo porque el Señor está en todo momento así, pendiente, viéndonos. Y esto me llena mucho el saber de que Dios está en todo momento viéndonos y no es que es un lugar, sino que somos nosotros, pues, adorando al Padre en espíritu y en verdad. Amén, amén. Amén. Y sí, bueno, si bien es cierto, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y en esta enseñanza de la mujer samaritana, pues podemos sacar muchas características, muchas cosas bien interesantes e importantes. Y bueno, vemos cómo él, a través de cada una de sus enseñanzas, pues los discípulos aprendían y pues dice la palabra en Juan 4, pues que ellos no preguntaron, no dijeron nada, o sea, quedaron mudos, enmudecidos por tremenda enseñanza que les había dado en ese momento el Señor. Y pues imagínense ahorita todavía actualmente todo lo que nosotros aprendemos con esta enseñanza de la mujer samaritana. No sé si hay otro hermano que quiera aportar algo. Nos queda un poco tiempo. ¿Cuánto? 10 minutos. Nos queda, si todavía nos queda tiempo. Queremos saber también, hermanos, aparte del contenido que ha sido de verdad de gran bendición. Y bueno, hermana María, de verdad para nosotros un gozo porque haya podido estar esta noche con nosotros, porque sabemos que los martes para usted pues se toma el tiempo para venir al templo, a la iglesia, pues al culto del Espíritu Santo. Excelente, muy enriquecedor cada uno de sus aportes, y vemos pues que tienen la sensibilidad de aprender de la palabra,
se ve pues que están escudriñando, que no solo se quedan con la guía, no solo se quedan con los videos que nosotros colgamos, sino que ahí se ve el escudriñar, el ir más allá, y eso es muy importante, muy, muy, muy importante, de verdad. Y bueno, nosotros nos sentimos de verdad llenos de gozo por eso. También queremos, aparte del contenido de hoy, pues saber sobre las asignaciones, las personas que no han aún todavía pues colgado sus asignaciones. Si tienen algún problema, si no entienden alguna asignación, por favor comuníquense con nosotros, o si no pueden colgarla por interferencia, por falta de internet, de luz, que bastante que ha sido esta semana y estos días hemos tenido esa dificultad en algunos sectores, pues comuníquense con nosotros, porque es muy importante colgar las asignaciones por el Classroom. Bien, hablando de eso con mi esposa, voy a compartir rápidamente lo que corresponde a el Classroom, y donde vemos este aspecto, hermanos. En la asistencia número 1 nos aparece una persona que todavía no ha entregado la asignación número 1 de la asistencia. Bien, en cuanto a la asignación número 1, que es el mapa, ya hay 11 que están evaluadas y hay 11 que todavía están asignadas. Y es importantísimo, como está diciendo mi esposa, que puedan hacer entrega del mapa en esta semana número 1, que es la asignación. En la asistencia de la semana número 2 hay todavía 7 hermanos que están asignados ahí, que no le han dado todavía a la asistencia, 15 que ya están evaluadas. Es importante que verifiquen su Classroom y vean si todavía no la han entregado. Al igual que la asignación número 2, donde tenemos 6 entregadas que estaremos evaluando lo más pronto posible. Ya hay 5 evaluadas y hay 11 todavía asignadas. Recuerden que la fecha de entrega era hasta hoy a las 11:59 de la asignación número 2, para que lo tengan en cuenta. De igual forma, hermanos, les indicamos, hagan un esfuerzo y entreguen sus asignaciones. Y los hermanos que lo están viendo en este momento en el conversatorio, cerrando este proceso, este conversatorio de la semana número 3, aquí ya nos aparecen 16 hermanos que han sido evaluados con la asistencia de la semana número 3, 6 todavía que no han marcado la asistencia, y vence el día de hoy con la asistencia, porque ya por supuesto deben de venir al conversatorio con el contenido y la clase ya visto, ¿sí? Y los recursos opcionales ya visto, para entonces nosotros colocar la asignación número 3. ¿Qué va a llevar la asignación número 3, mis hermanos? Voy a compartir pantalla en este momento para que sepan que son únicamente 6 preguntas que van a tener. La primera pregunta nos indica: analice los siguientes pasajes bíblicos, y nos establece y mencione cómo Juan describía al Mesías. Es la primera pregunta. La segunda pregunta: explique usted si era necesario que Jesús se bautizara siendo hijo de Dios. Son preguntas de reflexión. Pregunta número 3: según en cada una de las tentaciones por las cuales pasó Jesús, bien, ¿qué enseñanza traería a su vida? Y nos dice: explique. La pregunta número 4: ¿qué valores marcaron su conducta al estudiar Juan 4 del 4 al 26? Y explique. Según la enseñanza marcada en Juan 2:23 y capítulo 3 del 1 al 21, ¿qué significado tiene para usted el nuevo nacimiento conforme a su testimonio de vida? Hemos abordado un poco este tema y la verdad que ha sido enriquecedor
para poder desarrollar esta pregunta y explique con sus propias palabras qué se necesita para nacer de nuevo. Preguntas bastante sencillas, pero a la vez profundas, ¿sí? Que nos va a permitir tener un tiempo de reflexión, y en ese aspecto es donde nosotros vamos a comenzar a responder estas 6 preguntas. Aprovechen, ya que vieron su clase, aprovechen que ya tenemos fresco este conversatorio, que no sé, en la disponibilidad de tiempo de cada uno, agarra, la vamos a publicar en este momento y puedan responder sus preguntas y enviarlas, porque a partir de hoy tienen 7 días para hacer entrega de esta asignación número 3, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese proceso, o el día de mañana, con la información bastante fresca, ustedes puedan tomarse su tiempo, o en el transcurso del fin de semana. No hay inconveniente en ese sentido, pero que traten en lo posible, hermanos, de tomarse su tiempo, pero cumpliendo con cada uno de los procesos. Tienen 7 días para ver la clase, podemos hacer el conversatorio y tienen 7 días más para poder entregar cada una de las asignaciones. Creo que tenemos un tiempo suficiente para poder desarrollarlo en esta modalidad virtual, esta modalidad online, y entonces es parte de una dinámica que no se les complique o se retrasen mucho los trabajos, las asignaciones, porque al acumularse, la verdad que el contenido es bastante amplio. Entonces, para volver a sentarte, después que tienes 2, 3 asignaciones, 4 asignaciones pendientes, y tienes que sentarte y recordar cada una de estas asignaciones, es más fácil ya tener las asignaciones realizadas, y si quieres reflexionar en ese momento, ya por lo menos tienes un análisis de lo que vienes haciendo y cómo el Espíritu Santo viene moviéndose en tu vida, en la manera de cómo vas entregando cada una de estas asignaciones. Amén. ¿Alguna pregunta al respecto sobre este tema? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Una manito. Manito de reacción, si estamos bien. Perfecto. Perfecto, por aquí hermano, perfecto, por aquí la hermana Iraida, hermano Joel, perfecto todo hasta el momento, hermana María, todo bien, perfecto. Entonces, bueno, mis hermanos, cerremos este tiempo en oración, y como lo dijo una profesora en el seminario, y la verdad que fue una gran bendición, que tenemos que comenzar cada uno de nuestros tiempos de rodilla y terminar nuestros tiempos de rodilla también. Hermano Álvaro, adelante, nos queda 1 minuto. Adelante, hermano Álvaro. Creo que... Bueno, Padre amado, gracias por permitirnos este nuevo tiempo de poder hablar de tu palabra, de poder reflexionar en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que lo estarán viendo por diferido, a sus familias, Señor, que les sigas bendiciendo, que les des sabiduría, entendimiento y comprensión de tu palabra, Señor, y que cuides de ellos durante toda esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios me les bendiga grandemente, que tengan una feliz, reparadora noche. Estaremos en contacto, mis hermanos. Ya nos queda menos de 1 minuto, en cualquier momento nos saca del sistema. Un abrazo, se les quiere.